En el video anterior aprendimos a utilizar la librería Block y creamos nuestra primera aplicación en Flutter utilizando el patrón Block. En este video terminaremos de implementar otros widgets muy útiles de la librería Flutter Block y crearemos el cronómetro de estado local y estado global. Empezaremos abriendo el proyecto Block Example. En nuestra carpeta Blocks crearemos un archivo llamado stopwatchblock.dart. Lo primero que haremos será importar Dart Async, luego la librería Meta, luego la librería Equatable y finalmente nuestro archivo Block. Dart Async lo importamos porque para este block haremos uso de streams, la librería Meta para utilizar algunas anotaciones y la librería Equatable porque vamos a utilizar algunas clases como eventos y estados. Y como te expliqué en el video anterior, cuando estábamos implementando la clase Block, deberemos sobreescribir el operador de igualdad igual y el hash code de cada clase para que se comparen todas las propiedades de los objetos. Y una forma sencilla de hacerlo es extendiendo estas clases de la clase Equatable y pasar al constructor super en un arreglo las propiedades de cada clase. Lo primero que tenemos que hacer para crear nuestro stopwatch block va a ser definir los eventos. Nuevamente, los eventos son las entradas de un block. Por lo general, se envían en respuesta a las interacciones del usuario, como presionar botones, o eventos del ciclo de vida como la carga de páginas. Entonces, lo primero que haremos será hacer una lista con los eventos que recibirá el stopwatch block, los cuales serán start, stop, reset y update. Start será el evento para que el tiempo del cronómetro empiece a transcurrir. Stop será el evento para que el cronómetro se detenga. Reset será el evento para que el tiempo del cronómetro vuelva a cero. Y Update será el evento que actualizará el tiempo del estado del cronómetro cada vez que sea necesario. Ahora nos debemos preguntar si algún evento necesita pasar algún dato al block. Si la respuesta es no, cada evento será el valor de un enum. Y si la respuesta es sí, cada evento es una clase. En nuestro caso, el evento Update necesita pasar el tiempo transcurrido al block, por lo cual cada evento será una clase. Como ya sabes, todos los eventos deben ser del mismo tipo. Entonces, para poder tener varias clases que puedan ser utilizadas como eventos de nuestro block, lo que vamos a hacer es crear una clase abstracta llamada stopwatchEvent, la cual será el tipo que definiremos como eventos de nuestro stopwatch block y nos permitirá que creemos otras clases que extiendan de stopwatchEvent y puedan ser usadas como eventos del block. Como te dije anteriormente, al ser una clase, deberemos sobreescribir el operador de igualdad igual y el hash code. Para ello, extenderemos la clase de Equatable. Y para que todas las clases que extienden de stopwatchEvent también se beneficien de Equatable, en el constructor vamos a aceptar opcionalmente una lista llamada props, que inicialmente será un arreglo constante vacío. Y luego pasaremos al constructor super el arreglo props que hemos recibido en el constructor. Nuevamente, cuando queremos sobreescribir el operador de igualdad y el hash code de una clase, lo que tenemos que hacer es extender esa clase de Equatable. Y luego al constructor super pasarle un arreglo con las propiedades de la clase. Como creamos una clase abstracta llamada stopwatchEvent y tendremos otras clases que van a extender de stopwatchEvent y en Dart solo es permitido extender una única clase, entonces lo que hicimos es crear la opción de que las clases que extiendan de stopwatchEvent puedan pasar al constructor super también un arreglo con sus propiedades. De esta manera, las clases que extienden de stopwatchEvent llamarán al constructor super, que es el constructor de stopwatchEvent, y stopwatchEvent, al recibir las propiedades, llamará a su constructor super, que es el constructor de Equatable. Y entonces ya habremos sobrescrito el operador de igualdad y el hash code de las clases que han extendido de stopwatchEvent. Y en el constructor de stopwatchEvent estamos definiendo el arreglo de propiedades inicialmente como vacío. Así, en caso de que las clases que extiendan de stopwatchEvent no tengan ninguna propiedad que comparar,
ya no tendremos que pasar al constructor super un arreglo vacío. Ahora definiremos nuestro primer evento, el cual será una clase llamada StartStopWatch que extenderá de StopWatchEvent. Como este evento no tendrá ninguna propiedad, no tendremos la necesidad de llamar al constructor super. Y como sabes, en nuestro block delegate estamos imprimiendo en consola los eventos, las transiciones y los errores de todos los blocks. Entonces vamos a sobreescribir el método toString para que cuando se imprima en consola el evento se muestre el texto que deseamos. En nuestro caso queremos que sea simplemente el nombre de la clase. Nuestro segundo evento será una clase llamada StopStopWatch que extenderá de StopWatchEvent y sobreescribiremos el método toString para que muestre el nombre de la clase. Nuestro tercer evento será una clase llamada ResetStopWatch que extenderá de StopWatchEvent y sobreescribiremos el método toString para que muestre el nombre de la clase. Y el último evento será una clase llamada UpdateStopWatch que extenderá de StopWatchEvent y tendrá una propiedad final del tipo Duration llamada Time, y ahora pediremos esta propiedad en el constructor, y para sobreescribir el operador de igualdad y el hashcode correctamente pasaremos al constructor super en un arreglo la propiedad Time. Y luego sobreescribiremos el método toString para que nos muestre el nombre de la clase y también el tiempo en milisegundos. Y listo, ya hemos definido todos los eventos de nuestro cronómetro y es hora de definir los estados de nuestro block. Nuevamente, los estados son las salidas de un block y representan una parte del estado de la aplicación. Los componentes de la interfaz de usuario pueden ser notificados de los estados y ser reconstruidos en función del estado actual del block. Como vimos anteriormente, tendremos tres opciones para definir los estados. Para nuestro StopWatch block, optaremos por la opción en la que todos los estados son de la misma clase. Y ya que todos nuestros estados van a tener las mismas propiedades, los vamos a diferenciar por el valor de cada propiedad. Entonces, crearemos la clase StopWatchState que extenderá de equalable. Luego, crearemos la variable final de tipo Duration llamada Time, la cual será la que tendrá el tiempo del cronómetro. Ahora, crearemos la propiedad final de tipo bool llamada isInitial que nos permitirá saber si el tiempo del cronómetro es 0. Luego, crearemos la variable final de tipo bool llamada isRunning que nos permitirá saber si el cronómetro está corriendo. Y finalmente crearemos la variable final de tipo bool llamada isSpecial, la cual simplemente será para representar que ese estado del cronómetro es especial. Nosotros lo utilizaremos para aprender cómo mostrar un snapbar cuando el estado sea especial. Ahora, en el constructor pediremos las variables como opcionales pero requeridas, para que así podamos asignarlas con el nombre de la variable. Y luego, para poder sobreescribir correctamente el operador de igualdad y el hashcode, pasaremos al constructor super un arreglo con todas las propiedades. Ahora, como ya sabes, cada block que creamos deberá tener un estado inicial. Para ello, nosotros crearemos un constructor de fábrica llamado Initial, el cual retornará una instancia de nuestro estado en la cual la duración será 0 milisegundos. IsInitial será verdadera, isRunning e isSpecial serán falsos. Luego, crearemos unos métodos get que facilitarán a la capa de presentación mostrar el tiempo del cronómetro en el formato que deseamos. Crearemos un método get de tipo int llamado minutes que retornará el tiempo en minutos y luego retornará el residuo de dividirlo en 60. De esta manera solamente obtendremos los minutos de 0 a 59 sin importar cuántas horas hayan pasado. Ahora crearemos el método get de tipo int llamado seconds que retornará el tiempo en segundos y luego retornará el residuo de dividirlo en 60. Así retornará los segundos de 0 a 59 sin importar cuántos minutos hayan transcurrido. Luego crearemos el método get de tipo int llamado hundreds que retornará el tiempo en milliseconds dividido en 10 para que sean las centésimas y luego retornaremos el residuo de dividirlo en 100.
Así retornará las centésimas de 0 a 99 sin importar cuántos segundos hayan transcurrido. Y ahora, para que sea aún más sencillo para la capa de presentación mostrar el tiempo, vamos a crear un método get de tipo string llamado timeFormat, el cual tendrá una función que retornará un string llamado toTwoDigits que recibe como parámetro un int llamado n, y si n es mayor o igual a 10 retornará n en formato string, pero si no lo es, retornará un 0 concatenado con el string de n. De esta manera podemos mostrar siempre los números con 2 dígitos. Ahora retornaremos un string donde llamaremos toTwoDigits con los minutos seguido de 2 puntos y llamaremos a toTwoDigits con los segundos seguido de un punto y finalmente llamaremos a toTwoDigits con las centésimas. De esta manera ya tenemos un método get que nos retorna el tiempo tal cual lo queremos mostrar en nuestra interfaz de usuario. Y ahora vamos a crear un método que retornará el tipo stopwatchState llamado copyWidth y tendrá como parámetros opcionales todas las propiedades y retornará una instancia de un stopwatchState donde a cada parámetro se le asignará la variable de los argumentos del método y en caso de que no se pase ningún argumento, por lo tanto que ese argumento es null, asignaremos el valor actual del estado. Como te había comentado anteriormente, utilizar el método copyWidth en Dart es un patrón común y se utiliza para retornar una copia del objeto con la opción de cambiar cualquier propiedad. Y finalmente, sobreescribiremos el método toString para que muestre el nombre de la clase y los valores de sus propiedades, pero para que sea más legible para nosotros, decidiremos mostrar el tiempo con el formato que creamos. Y listo. Ya hemos definido los eventos y estados de nuestro blog, podemos empezar a crear nuestro stopwatch_block. Entonces crearemos la clase stopwatch_block que extenderá de la clase block y sus eventos serán del tipo stopwatchEvent y sus estados del tipo stopwatchState. Ahora sobreescribiremos el estado inicial, el cual retornará el constructor de fábrica inicial de la clase stopwatchState que definimos anteriormente. Luego sobreescribiremos el método mapEventToState, el cual retornará un string del tipo stopwatchState y recibe como parámetro un objeto del tipo stopwatchEvent llamado event. Y ahora volveremos a este método una función asynchronousGenerator agregando la keyword async asterisco después de los parámetros, para que así ya podamos utilizar la keyword yield para agregar estados al string del método mapEventToState. La idea general de la lógica de negocio de nuestro cronómetro es que vamos a tener una variable que guardará los milisegundos transcurridos. Luego vamos a usar un string llamado stringPeriod, al cual vamos a escuchar, y este stringPeriod nos da la opción de indicarle cada cuánto queremos que notifique a sus oyentes. Por lo tanto, nosotros le diremos que nos notifique cada 10 milisegundos, que viene a ser una centésima, y cada vez que nos notifique, incrementaremos nuestra variable que lleva los milisegundos en 10. De esta manera ya es solo jugar deteniendo a los oyentes y reiniciando el tiempo transcurrido, así que vamos a codificarlo. Empezaremos creando una variable privada de tipo int llamada elapsed time in milliseconds, que empezará con su valor en 0, la cual es la que utilizaremos para almacenar el tiempo transcurrido del cronómetro. Luego crearemos una variable privada de tipo stringSubscription llamada stringPeriodicSubscription. Como te dije anteriormente cuando implementábamos el widget Block Builder, cuando usamos el método listen para escuchar un string, este nos retornará un objeto de tipo stringSubscription que nos permite manejar la suscripción. Entonces usaremos esta variable para manejar al oyente del stringPeriod que crearemos en un momento. También te dije que cuando no necesitábamos más un stringSubscription debemos cancelarlo. Para ello vamos a sobreescribir el método dispose, el cual llamamos cuando ya no necesitamos más al blog. Y si el stringPeriodicSubscription no es null, vamos a cancelar la suscripción y vamos a volverlo null. Y luego debemos llamar al método super para que también libere los recursos de los string controllers de los eventos y estados del blog. Ahora, en nuestro método mapEventToState, si el evento es startStopwatch,
comprobaremos que la variable stringPeriodicSubscription sea null, ya que será null cuando no tenga ninguna suscripción. Luego, si es null, a la variable stringPeriodicSubscription le vamos a asignar un string.periodic que notificará cada 10 milisegundos, el cual escucharemos utilizando el método listen. Y como no nos interesa el valor del evento emitido por el stringPeriodic, le asignaremos al parámetro una raya al piso. Y en el cuerpo de la función, que se ejecutará cada vez que el oyente reciba un elemento, incrementaremos la variable elapsedTime in milliseconds en 10. Y luego utilizaremos el método dispatch con el evento updateStopWatch, pasándole al parámetro milliseconds elapsedTime in milliseconds. De esta manera, cada 10 milisegundos, por lo tanto cada centésima, enviaremos un evento de actualizar el cronómetro con el valor actual del tiempo transcurrido en el cronómetro. Ahora, si el evento es updateStopWatch, vamos a crear una variable final de tipo bool llamada isSpecial, la cual será verdadera si el tiempo en milisegundos es múltiplo de 3000. Por lo tanto, isSpecial será verdadera cada 3 segundos transcurridos en el tiempo del cronómetro. Luego, agregaremos al string del mapEventState un estado utilizando la keyword EL, en el cual el tiempo será el tiempo recibido del evento, isInitial será falso, isRunning será true e isSpecial será el valor de la variable isSpecial. Y de esta manera, cada vez que llegue un evento updateStopWatch, agregaremos al string state un estado con el tiempo actual del cronómetro, indicando además que no está en su estado inicial, que se encuentra corriendo el cronómetro y también si es un estado especial. Ahora, si el evento es stopStopWatch, si el stringPeriodicSubscription no es null, vamos a cancelar la suscripción y luego la vamos a volver null. Luego vamos a agregar un estado al string del mapEventState utilizando la keyword yield, donde el estado será una copia del estado actual, pero la propiedad isRunning será falsa. Por lo tanto, como estamos agregando al string de mapEventState un estado que es una copia del estado actual, pero solo cambiando la propiedad isRunning a false, las otras propiedades como el tiempo se mantienen con el valor que tienen en el estado actual. Y finalmente, si el evento es resetStopWatch, lo que vamos a hacer será asignar a elapsedTime in milliseconds 0, reiniciando así el tiempo del cronómetro. Y si el cronómetro se encuentra detenido, lo que significa que la propiedad isRunning del estado actual es falsa, vamos a agregar al string del método mapEventState un estado usando la keyword yield, en donde el estado será el estado inicial. Y listo, ya hemos terminado nuestro stopwatch block, así que vamos a crear la interfaz de usuario y a probarlo. Entonces, en la carpeta lib vamos a crear un archivo llamado stopwatchscreen.dart. Luego vamos a importar Flutter Material, Action Button, Stopwatch Block, Block Provider y Block Builder. Ahora vamos a crear un stateless widget llamado Stopwatch Scaffold y va a ser muy parecido al scaffold que creamos para nuestro contador. Entonces crearemos una variable final de tipo string llamada title y la pediremos en el constructor como requerida. Ahora, al igual que hicimos con el widget CounterScreen para crear las pantallas de estado local y estado global, lo que haremos es crear nuestro scaffold obteniendo el block usando BlockProviderOf y luego crearemos los widgets de las pantallas, en el cual la de estado local tendrá su propio block provider y la de estado global no tendrá ningún block provider, para que así este scaffold pueda obtener el stopwatch block del block provider que crearemos en unos momentos como padre de nuestro Material App. Entonces crearemos la variable final llamada stopwatchBlock y tendrá el block que retornará BlockProviderOf de tipo stopwatchBlock pasándole context como argumento. Ahora retornaremos un scaffold en donde la addVar tendrá como título el texto que muestra la variable title.
Luego, el body tendrá un center, el cual tendrá como hijo a un block builder, que recibirá la variable stopWatchBlock en el parámetro block, y en el parámetro builder asignaremos una función que recibe el context y un objeto llamado state del tipo del estado del block, que en este caso es stopWatchState. Y retornará un text que mostrará la propiedad timeFormat del estado, la cual ya es un string con el tiempo tal y como queremos. Y tendrá la letra con un tamaño de 60 y negrita. Ahora, la propiedad floatingActionButtonLocation será CenterDocket para que nuestros action buttons estén centrados. Luego, en la propiedad floatingActionButton asignaremos un padding con 16 por todo lado. Y el child será un block builder, en el cual el block será el stopWatchBlock, y en el parámetro builder una función que recibe como parámetros el context y el estado actual del block. Luego retornaremos un row, el cual tendrá la propiedad main_axis_alignment como space evenly, para que todos sus hijos tengan el mismo espacio entre ellos. Y luego en la propiedad children empezaremos a agregar los botones. En el lenguaje Dart podemos utilizar if y else en colecciones para que ésta tenga algún elemento. En nuestro caso utilizaremos if y else para agregar action buttons solo si cumple con la condición que queremos. Entonces, si el estado isRunning es true, significa que el cronómetro está corriendo. Por lo tanto, vamos a mostrar un action button con el icono de stop. Y en el parámetro onPreset pasaremos una función que llama al método dispatch del stopWatchBlock con el evento stopStopWatch. Si no, significa que el cronómetro no está corriendo. Por lo tanto, vamos a mostrar un action button con el icono playArrow. Y en el parámetro onPreset pasaremos una función que llama al método dispatch del stopWatchBlock con el evento startStopWatch. Y finalmente, si isInitial es falso, lo que significa que el cronómetro no está en cero, vamos a mostrar un action button con el icono de replay. Y en el parámetro onPreset vamos a pasar una función que llamará al método dispatch del stopWatchBlock con el evento resetStopWatch. Y ahora ya hemos creado los botones y le hemos asignado los métodos para que agreguen el correspondiente evento al stopWatchBlock. Pero cada vez que el stopWatchBlock tenga un nuevo estado, estos botones también serán reconstruidos, algo que en realidad es innecesario. Entonces, si recuerdas, cuando implementamos el block builder, también creamos un parámetro llamado condition, el cual nos ofrece una función que tiene como parámetro el estado pasado del block y el estado actual del block, y deberemos retornar true o false si queremos que el widget se reconstruya. Así que en el parámetro condition del block builder pasaremos la función que recibe el estado anterior y el estado actual. Y retornaremos true si el estado pasado tiene la propiedad isInitial diferente a la propiedad isInitial del estado actual, o si el estado pasado tiene la propiedad isRunning diferente a la propiedad isRunning del estado actual. De esta manera solo se va a reconstruir el widget cuando los action buttons realmente necesitan hacerlo, y no cada centésima de segundo como el block builder que muestra el tiempo transcurrido en el cronómetro. Ahora lo que haremos será crear las pantallas de local state y global state y luego probaremos ambas. Entonces crearemos un stateless widget llamado stopWatchScreenWithGlobalState que retornará un stopWatchScaffold con el título que dice stopWatchGlobalState. Y ahora vamos a nuestro archivo main. Importaremos el archivo stopWatchBlock. Luego vamos a crear una variable final llamada stopWatchBlock y le asignaremos una instancia de un stopWatchBlock. Luego vamos a agregar un block provider de tipo stopWatchBlock como padre del block provider de counterBlock y pasaremos al parámetro block la variable stopWatchBlock. Y como ya te comenté anteriormente, como queremos que estas instancias estén disponibles durante toda la vida de la aplicación, no tendremos que llamar al método dispose del stopWatchBlock.
Además, te recuerdo que los block providers en este caso son ancestros del widget Material App, para que podamos obtener los blocks desde cualquier ruta de nuestra app, ya que en nuestra app el navigator es proporcionado por el widget Material App. Ahora volvemos al archivo StopWatchScreen y vamos a crear un stateful widget llamado StopWatchScreen with local state. Luego crearemos una variable privada de tipo StopWatchBlock llamada StopWatchBlock. Ahora sobreescribiremos el método initState y como regla llamaremos al método super. Y luego instanciaremos nuestro StopWatchBlock. Ahora sobreescribiremos el método dispose y llamaremos al método dispose del StopWatchBlock para liberar los recursos de este block, ya que la vida de este block será la misma vida que la del widget. Y luego, como regla, finalizaremos llamando al método super. Y ahora, en el método build retornaremos un block provider y al parámetro block le asignaremos la variable StopWatchBlock y al parámetro child le pasaremos un StopWatchScaffold con el título que dice StopWatchLocalState. De esta manera, este widget ya tiene su propio block provider de StopWatchBlock. Y cuando el StopWatchScaffold intente utilizar block provider of de tipo StopWatchBlock, el ancestro más cercano de tipo block provider de StopWatchBlock será el de este widget y no el que creamos anteriormente en el archivo main. Y listo, ya que hemos creado nuestras pantallas, es hora de crear una manera de acceder a ellas. Vamos a ir al archivo home screen. Importaremos los archivos StopWatchBlock y StopWatchScreen. Luego vamos a duplicar los list styles copiándolos y pegándolos debajo. Y cambiaremos los textos counter por stopwatch. Y haremos que cada list style haga push en la pantalla correspondiente. Ahora vamos a crear una variable final llamada StopWatchBlock, la cual retornará el block del block provider of de tipo StopWatchBlock pasándole el context como argumento. Luego cambiaremos el counter block del block builder por el StopWatchBlock y el tipo in del estado por el tipo StopWatchState. Y en el text vamos a mostrar la propiedad timeFormatted del state. Ahora vamos a realizar un hot restart para que la instancia del StopWatchBlock que creamos en el archivo main ya esté disponible gracias al block provider. Como puedes ver, ya estamos mostrando el tiempo del cronómetro que inicialmente es 0. Ahora, en el parámetro onLongPress, si el estado actual del StopWatchBlock is running es verdadero, lo que significa que el cronómetro está corriendo, vamos a agregar al StopWatchBlock el evento StopStopWatch con el método dispatch, para que así el cronómetro se detenga. Y si no, lo que significa que el cronómetro está detenido, vamos a agregar al StopWatchBlock el evento de StartStopWatch con el método dispatch, para que así el cronómetro empiece a correr. Entonces probemos que funcione el onLongPress y además vamos a ver las pantallas. Como podemos ver, podemos obtener el StopWatchBlock del block provider del main desde diferentes pantallas, por lo cual estamos obteniendo el estado y agregando eventos al block desde diferentes partes de la aplicación. Y en la pantalla StopWatchBlock with Local State estamos creando un nuevo block cada vez que el widget es agregado al árbol de widgets y eliminando los recursos de ese block cada vez que ese widget es removido del árbol de widgets. Si recuerdas, cuando creamos el StopWatchBlock definimos que tendría la propiedad isSpecial como verdadera cada 3 segundos.
y eso era porque queremos mostrar un snack bar cada vez que tenga la propiedad isSpecial como verdadera. Para ello necesitamos encontrar una forma de hacerlo. Inicialmente podrías llegar a pensar que podrías hacerlo en el Block Builder, pero esta es una mala idea, ya que el Block Builder, aparte de ser reconstruido cuando el block tenga un nuevo estado, también se reconstruye en otras situaciones, por ejemplo cuando el padre de ese widget es reconstruido. Por lo tanto, podría haber casos en los que nuestro snackbar se muestre más de una vez. La librería Flutter Block nos ofrece un widget llamado Block Listener, el cual es notificado cada vez que el block recibe un nuevo estado y nos permite realizar cualquier cosa que queramos en base al estado del block, pero nos garantiza que solo se ejecutará una sola vez. Por lo tanto, lo que queramos que haga no se ejecutará nuevamente incluso cuando ese widget es reconstruido. El widget Block Listener será útil cuando necesites realizar acciones como mostrar un diálogo, mostrar un snackbar, mostrar un task o realizar algún tipo de navegación en respuesta al estado de un block, ya que estas acciones solo deben ejecutarse una sola vez, que es cuando reciban el estado correspondiente. Entonces, ya que sabemos para qué sirve el Block Listener y también que lo queremos utilizar para mostrar un snackbar cuando el estado del StoreWatch block tenga la propiedad isSpecial como verdadera, vamos a implementarlo. En la carpeta Flutter Block crearemos el archivo blocklistener.dart. La implementación de este widget va a ser muy parecida a la del Block Builder, así que ya no hay necesidad de que te explique con tanto detalle. Empezaremos importando Dart Async, Flutter Widgets y nuestro archivo block. Luego crearemos un typedef llamado BlockWidgetListener que recibe el tipo genérico S y será una función que retornará void y tendrá como parámetros el context y el state. Este typedef será el tipo del parámetro listener. Y al igual que en el Block Builder, en esta clase vamos a usar el tipo genérico S para referirnos a los estados y el tipo genérico E para referirnos a los eventos. Ahora crearemos un stateful widget llamado BlockListener que recibe el tipo genérico E y el tipo genérico S. Luego crearemos una variable final de tipo block de tipo E y S llamada block. Luego otra variable final del tipo BlockWidgetListener de tipo S llamada listener. Y otra variable final de tipo widget llamada child. Y ahora el constructor será const. Y luego pediremos todas las variables como opcionales, pero block y listener como requeridas. Y nos aseguraremos que el block y el listener no sean null. Ahora vamos a crear un método que retornará un block listener de tipo E y S llamado copyWith, que solo recibirá como parámetro el child y retornará una copia del block listener con el nuevo parámetro child. Este método lo usaremos luego, así que por ahora no te explicaré para qué lo creamos. Luego, en el método build vamos a retornar la variable child. Ahora crearemos una variable privada del tipo stringSubscription de tipo S llamada subscription, la cual utilizaremos para manejar la suscripción que haremos al string state del block. Luego crearemos el método privado subscribe, en el cual si el string state del block no es null, vamos a escuchar ese string, pero utilizando antes el método skip1 para evitar escuchar el primer elemento de ese string, ya que no queremos que apenas creemos el widget BlockListener nos notifique inmediatamente, ya que como sabes el string state al ser el string de un behavior subject siempre va a tener como primer elemento del string el último elemento agregado. Y luego en la función que es llamada cada vez que el oyente recibe un nuevo estado, vamos a llamar al método listener con los parámetros correspondientes. Ahora crearemos el método privado unsubscribe y si la suscripción no es null, la cancelaremos y le asignaremos null. Luego sobreescribiremos el método initState y llamaremos como regla general al método super y luego al método subscribe. Y nuevamente, hablando de subscribe, no olvides suscribirte a mi canal. Luego sobreescribiremos el método dispose y llamaremos al método unsubscribe
y como regla general terminaremos llamando al método super. Y ahora sobreescribiremos el método didUpdateWidget que recibe como parámetro un block listener de tipo BIS llamado allWidget, y como regla general llamaremos al método super. Y luego comprobaremos que el strum state del block del widget anterior sea diferente que el del widget actual. Y en caso de que sean diferentes, si tenemos una suscripción activa, nos desuscribiremos y luego nos suscribiremos nuevamente. Recuerda que sobreescribimos este método en caso de que por alguna razón el block de nuestro widget haya cambiado y no queremos tener una suscripción al strum state del block anterior. Y listo, eso fue todo, así que vamos a probarlo. Vamos al archivo StudWatchScreen e importamos el archivo block listener. Luego vamos a envolver el widget center con un block listener en el cual sus eventos serán de tipo StudWatchEvent y sus estados del tipo StudWatchState. Y en el parámetro block pasamos el StudWatchBlock. Ten en cuenta que no es obligatorio indicar los tipos de los eventos y estados en el block listener, ya que cuando asignamos al parámetro block el StudWatchBlock, el widget podrá inferir el tipo de los eventos y estados del block. Y en el parámetro listener asignamos una función que recibe como parámetro un objeto del tipo BuildContext llamado context y un objeto del tipo del estado del block, que en este caso es StudWatchState llamado state. Y ahora dentro de esta función podremos poner lo que queramos que suceda una única vez cuando haya un cambio de estado. En nuestro caso queremos que si el estado tiene la propiedad isSpecial como verdadera, mostraremos un snapbar con el fondo de color light green accent y el contenido del snapbar será un text que mostrará el time formatted con el color black 87 y tendrá una duración de 1 segundo. Y como podemos ver, se mostrará el snapbar cada 3 segundos, ya que en la lógica de negocio del blog indicamos que cada 3 segundos el estado va a tener la propiedad isSpecial como verdadera. Ahora, imaginemos que tenemos más de un block provider en nuestra app, en este caso 3 block providers. Esto hará que nuestro código cada vez esté más y más indentado. Entonces deberíamos crear un widget que nos permita pasarle un arreglo de block providers de tal forma que no tengamos que pasar un child por cada block provider. Y así nuestro código será mucho más legible. La librería Flutter Block nos ofrece un widget llamado Block Provider Tree, el cual hace exactamente lo que queremos. Entonces vamos a implementarlo y haremos uso de él en un momento. En la carpeta Flutter Block crearemos un archivo llamado blockprovidertree.dart. Ahora importaremos Flutter Widgets y el archivo blockprovider. Luego crearemos un stateless widget llamado blockproviderTree. Ahora crearemos una variable final del tipo list de tipo blockProvider llamada blockProviders. Luego una variable final de tipo widget llamada child. Y luego pediremos estas variables en el constructor como requeridas y nos aseguraremos que no sean null. Ahora en el método build crearemos una variable de tipo widget llamada tree y tendrá como valor la variable child. Luego crearemos un for en el que recorreremos a block providers pero en el orden contrario y asignaremos a la variable tree una copia del block provider actual pero cambiando el child por el contenido de tree y luego retornaremos tree. Si recuerdas, te dije que luego te explicaría por qué el block provider tenía el método copyWith y era para esta funcionalidad. Imagina que tenemos en la lista block providers los block providers A, B y C. Y también tenemos el widget child que pasamos al widget en el constructor. Luego estamos creando un nuevo widget llamado tree, el cual inicialmente es el child.
Y ahora empezaremos a recorrer la lista de block providers, pero en el orden inverso. Y el widget tree será en cada iteración una copia del block provider actual, pero en la cual el child de ese block provider será el widget tree anterior. Por lo cual el widget child siempre será el hijo del último block provider de la lista. Y listo, ya tenemos nuestro block provider tree, entonces vamos a probarlo. Para eso vamos al main e importaremos block provider tree. Luego eliminaremos los block providers que habíamos creado. Y envolvemos el widget Material App en un block provider tree. Y en el parámetro block providers pasaremos un arreglo, el cual tendrá un block provider de tipo counter block con el counter block como parámetro, y un block provider de tipo stopwatch block con el stopwatch block como parámetro. Y listo, ya hemos hecho que nuestro código sea más legible, y en caso de que tengamos que agregar más block providers que sean ancestros del Material App, lo podremos hacer mucho más fácil. Ahora haremos un hot restart. Y probaremos que efectivamente está funcionando la app como antes. Y así como existe un block provider tree, también existe un block listener tree, el cual tiene la misma funcionalidad pero con block listeners. Entonces vamos a implementarlo y luego veremos un ejemplo donde lo usaremos, y contendrá dos block listeners, uno para mostrar un diálogo y otro para mostrar otra pantalla con el método push del navegador. La implementación será muy parecida al block provider tree, así que ya no hay necesidad de explicar casi nada. En la carpeta Flutter Block vamos a crear el archivo block listener tree. Importaremos Flutter Widget y el archivo block listener. De hecho, la implementación es tan parecida que vamos a copiar el código del block provider tree y pegarlo. Y luego reemplazaremos la palabra provider por listener. Y listo, ya tenemos nuestro block listener tree. Entonces es hora de probarlo. Para ello, vamos al archivo home screen e importamos el archivo block listener tree. Y ahora envolvemos el scaffold en un block listener tree. Y en el parámetro block listeners pasaremos un arreglo vacío. Luego importaremos el archivo block listener. Y ahora el primer elemento del arreglo será un block listener con el tipo de evento counterEvent y tipo de estado int. Asignaremos al parámetro block la variable counterBlock y al parámetro listener una función que recibe el context y el estado, que en este caso es de tipo int. Y luego, en el cuerpo de la función, si el estado es igual a 10, vamos a mostrar un diálogo, que será un alert dialog con un texto que muestra el estado del counterBlock. Luego, vamos a agregar otro block listener en donde el tipo de evento es stopwatchEvent y el tipo de estado es stopwatchState. Y pasaremos al parámetro block el stopwatchBlock y al parámetro listener una función que recibe el context y el estado, que en este caso es del tipo stopwatchState. Y luego, en el cuerpo de la función, si el tiempo del cronómetro es 10.000 milisegundos, lo que es igual a 10 segundos, y si el navegador no puede hacer pop
lo que significa que se encuentra en el widget Home Screen, entonces haremos un push al widget Stopwatch Screen with Global State. Ahora lo probaremos y como vemos el diálogo se muestra tanto en la Home Screen como en el Counter Screen with Global State. Y esto es gracias a que cuando usamos Show Dialog es como hacer un Navigator Push y por lo tanto estamos agregando el widget a la parte superior de la pila del navegador. Y ahora probaremos el listener del cronómetro. Y si estamos en el widget Home Screen y el cronómetro llega a 10 segundos, la app nos redirige al Stopwatch Screen with Global State. Como te podrás haber dado cuenta, cuando creamos un block provider, normalmente se declara en un stateful widget, ya que debemos instanciar el block en el método initState y de igual forma liberar los recursos en el método dispose del stateful widget. Podemos ver este caso en el Counter Screen with Local State y en Stopwatch Screen with Local State. Entonces, podemos mejorar nuestro block provider para que se encargue de hacer dispose a nuestro block de manera predeterminada, para que así ya no tengamos que crear un stateful widget solo para crear y liberar los recursos de un block. Y de igual forma, también vamos a agregar la posibilidad de que no haga dispose al block en caso de que no lo necesitemos. Entonces, el nuevo block provider tendrá en vez del parámetro block el parámetro builder, y en este caso deberemos asignar una función que recibe como parámetro el context y debe retornar un block. Ahora estamos ofreciendo el context como parámetro en la función del argumento builder por si llegas a necesitarlo para obtener alguna dependencia necesaria para instanciar el block. Por ejemplo, cuando vayas a instanciar un block que tiene como dependencia a otro block. Por defecto, el block provider llamará al método dispose del block cuando el widget sea removido del árbol de widgets. Pero si llegas a querer que no llame al método dispose del block, te ofrecerá el parámetro opcional dispose de tipo bool, el cual, si es true, llamará al método dispose del block, y si es false, no llamará al método dispose del block. La idea general es cambiar nuestro block provider por un stateful widget, y en el método dispose del stateful widget se va a llamar al método dispose del block siempre que el argumento dispose sea true. Y en el método build del stateful widget retornará una instancia de una clase privada llamada inheritedBlockProvider, la cual extenderá de inheritedWidget y nos permitirá tener el comportamiento que teníamos antes. Entonces vamos a nuestro archivo BlockProvider y reemplazaremos el nombre de la clase BlockProvider por el nombre privado inheritedBlockProvider. Yo lo haré usando Control H, que se utiliza para reemplazar palabras. No lo hagas utilizando refactorización porque solo queremos cambiar el nombre de la clase en este archivo. Y no guardes cambios todavía, ya que hemos eliminado una clase que está utilizando nuestra aplicación en múltiples lugares y si llegaras a guardar, se generará un error y se cerrará la aplicación. Ahora crearemos un stateful widget llamado BlockProvider del tipo genérico T que debe extender de la clase block y puede tener eventos y estados de cualquier tipo. Y ahora sí puedes guardar cambios, ya que la clase que habíamos eliminado ya está disponible nuevamente. Al igual que antes, usaremos el tipo genérico T para hacer referencia al tipo del block. Luego, eliminaremos el método copyWidth de la clase inheritedBlockProvider, ya que esta no la vamos a necesitar. Y ahora movemos los métodos of y typeOf de la clase inheritedBlockProvider a la clase BlockProvider, ya que estos métodos se van a seguir utilizando igual que antes. Pero en el flutter error que lanzábamos en el método estático of, cambiamos inheritedBlockProvider por BlockProvider. Luego vamos a crear un typeDet llamado BlockProviderBuilder del tipo T que extiende de la clase block y que puede tener eventos y estados de cualquier tipo. Y será la firma de una función que retorna un objeto del tipo T y recibe como parámetro un objeto del tipo BoolContext llamado context. Nuevamente, el tipo T es para referirnos al tipo del block y este typeDet será el tipo del parámetro builder.
Ahora, en la clase BlockProvider, crearemos la variable final de tipo BlockProviderBuilder de tipo T llamada Builder. Luego, otra variable final de tipo Widget llamada Child y otra variable final de tipo Bool llamada Dispose. Y finalmente, pedimos en el constructor como requerida a la variable Builder y como opcional a la variable Dispose, pero con el valor por defecto como true, para que así se llame al método dispose del block cuando no se le asigne un valor a este parámetro, y a la variable child como opcional, y luego nos aseguraremos que el builder no sea null. Ahora crearemos el método copyWith que retornará una copia del block provider pero con un nuevo child, y al igual que antes, este método será utilizado por el block provider tree. Luego, en la clase BlockProviderState, crearemos una variable privada de tipo T llamada block. Ahora, sobreescribiremos el método initState y como regla llamamos al método super. Y luego, a la variable block, si el parámetro builder del block provider no es null, le asignamos el block que debe retornar ese parámetro. Y en caso de que el block sea null, lanzaremos un Flutter error informando. Luego, sobreescribiremos el método dispose, y si la variable dispose es true o es null, llamaremos al método dispose del block, y como regla general, finalizaremos llamando al método super. De esta manera, nuestro block provider podrá llamar al método dispose del block cuando sea removido del árbol de widgets y nos permitirá escribir menos código. Ahora, en el método build deberemos retornar un inherited block provider con sus parámetros correspondientes, para que así el block provider siga teniendo el comportamiento de antes. Y listo, ahora que el block provider ya se encarga de llamar al método dispose del block, es hora de refactorizar nuestro código. En el archivo main.dart eliminamos las variables counterBlock y stopWatchBlock. Luego reemplazamos el parámetro block del block provider de counterBlock por el parámetro builder, que será una función que tiene como parámetro el context y retornará una instancia de un counterBlock. Y hacemos lo mismo para el block provider de stopWatchBlock, pero retornando una instancia de stopWatchBlock. Ahora vamos al archivo counterScreen y convertimos nuestro counter with local state de stateful widget a stateless widget. Y al igual que antes, reemplazaremos el parámetro block por el parámetro builder, el cual tendrá una función que tiene como parámetro el context y retornará una instancia de un counter block. Y como te diste cuenta, el código es mucho menor y ya no tenemos que preocuparnos por llamar al método dispose del block, ya que nuestro block provider lo hará por nosotros. Ahora vamos al archivo stopWatchScreen y convertimos stopWatch with local state de stateful widget a stateless widget. Y ya sabes qué vamos a hacer. Reemplazaremos el parámetro block por el parámetro builder y pasaremos una función que tiene como parámetro el context y retornaremos una instancia de un stopWatchBlock. Y listo, ya hemos refactorizado nuestro código para que sea mucho menor que antes. Y ahora que nuestro block provider se encargará de hacer dispose al block, también se reducirá nuestro código en futuras aplicaciones. Entonces, hagamos un hot restart y probemos que nuestra aplicación está funcionando igual que antes. Como pudiste ver, funciona perfectamente. Y finalmente, hemos terminado nuestra aplicación. Entonces vamos a refactorizarla fácil y rápidamente para que ahora haga uso de las librerías Block y FlutterBlock. Y así verás que cuando vayas a desarrollar tus futuras aplicaciones con el patrón block en Flutter,
ya no tendrás que crear todos los archivos de las carpetas block y Flutter block, sino que simplemente importarás las librerías y las aprovecharás al máximo. Entonces agregaremos las dependencias block 0.14.2 y Flutter block 0.17.0. Ahora en el archivo counterblock comentaremos las importaciones y vamos a importar el archivo block.dart de la librería block. Luego en el archivo myblockdelegate vamos a comentar todas las importaciones y vamos a importar el archivo block.dart de la librería block. Ahora en el archivo stopwatchblock vamos a comentar la importación de nuestro archivo block y luego vamos a importar el archivo block.dart de la librería block. Y ahora en el archivo main vamos a reorganizar y comentar las importaciones de nuestras carpetas block y Flutter block. Y luego vamos a importar el archivo block.dart de la librería block y el archivo flutterblock.dart de la librería Flutter block. Y ahora en el archivo home screen reorganizaremos y comentaremos todas las importaciones de nuestra carpeta Flutter block. Y luego importaremos el archivo flutterblock.dart de la librería Flutter block. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo en los archivos counterscreen.v1, counterscreen y stopwatchscreen. Y ya que terminamos de refactorizar para hacer uso de las librerías, vamos a hacer un hot restart y luego probaremos nuestra aplicación nuevamente. Y listo, ya hemos finalizado nuestra aplicación y como te darás cuenta, la próxima vez que vayas a desarrollar una aplicación con el patrón block en Flutter, ya no vas a tener que crear las carpetas block y Flutter block, sino que simplemente al importar las librerías block y Flutter block ya puedes hacer uso de todos los archivos que implementamos en estos videos. Así que deberías estar muy feliz, ya que has aprendido a implementar las librerías block y Flutter block desde cero y gracias a esto ya sabes qué es lo que sucede detrás de escenas cuando las utilizas. Además, has aprendido cómo usar cada clase que te ofrecen estas librerías, por lo que ya tienes las bases suficientes para que desarrolles la aplicación que quieras con el patrón block. Recuerda que el código lo podrás encontrar en el repositorio que te dejo en la descripción del video y si llegas a tener alguna duda puedes dejarla en los comentarios y con gusto te la resolveré. Además, debes saber que las librerías block y Flutter block eventualmente tendrán cambios, así que siempre recuerda revisar la pestaña changelog de cada librería cuando uses una versión mayor a las empleadas en nuestra implementación. Y cuando haya un cambio significativo, podrás encontrar un nuevo video donde te explicaré qué ha cambiado y por qué. Y listo, ahora que ya tienes todas las bases que necesitas para desarrollar la aplicación que quieras con el patrón block, es hora de que empecemos a desarrollar Fireblock, así que nos veremos en la siguiente parte del curso. Por favor, deja un comentario donde me digas qué quieres aprender en un próximo video y no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte.